Bueno, muy bien. Pues entonces, pues yo voy a intentar ser breve para ajustarme al tiempo. Primero agradecer, por supuesto, a la doctora del Moral por la iniciativa a organizar este simposio y a la organización de FESI, pues por aceptarlo, ¿no? Y permitirnos esta oportunidad. En mi caso, yo voy a hablar del desarrollo de competencias en la formación inicial del profesorado, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el grado de, en el grado de maestro en educación primaria. Y entonces yo voy a hablar desde la perspectiva de la música y un poco también desde las artes escénicas, cuál es la colaboración que estas disciplinas pues, pueden ofrecer al desarrollo de estas competencias en la formación inicial del profesorado, ¿no? Porque ahora, porque muchas veces nos pensamos, la música, esta asignatura, qué buena, no sabemos bien qué hacen, a veces cantan, a veces se mueven, a veces tocan la flauta, a veces se escucha música y un poco como que no se sabe bien para qué puede llegar a servir el arte en general, vamos a ponerlo así, y la música en particular en la formación universitaria en general y en la formación de los docentes en particular, pues aportar algunas ideas para pensar en qué ofrecemos desde las artes y desde la música concretamente, o sea, desde el ámbito de lo sonoro y de lo musical, al desarrollo de las competencias del profesorado, ¿vale? Competencias profesionales, que ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Entonces, este es una investigación, vamos a decirlo así, o es una actividad de innovación e investigación que yo realizo con el grupo con los alumnos con los cuales yo trabajo en la universidad. Y esto comenzó en el curso académico 2004-2005, cuando estábamos en pleno proceso de adaptación de las titulaciones y bueno, de las titulaciones universitarias al espacio europeo de educación superior, ¿no? Entonces, pues allí yo estoy en la comunidad autónoma andaluza, la Junta de Andalucía pues organizó una experiencia piloto, de la cual yo participé como representante en la mesa por el área de música, para adaptar las programaciones de las diferentes asignaturas a esta nueva modalidad que debíamos adaptarnos, valga la redundancia, da la metodología que se proponía desde el Espacio Europeo de Educación Superior. Esto dio lugar a algunas publicaciones, entre ellas la que abajo está reseñada. Y bueno, y este trabajo, porque como es una actividad de innovación docente, de trabajo concreto con los alumnos para que ellos aprendan un programa de una asignatura, unos contenidos y el desarrollar unas competencias específicas de lo que sería la asignatura y también de titulación, pues continúa a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me encuentro ahora ¿en qué año estamos? 2021, pues siguiendo en esta actividad de innovación docente con el alumnado con el que yo trabajo ahora, que sigue siendo el mismo alumnado del mismo grado en otra materia que ahora se llama música y su didáctica. En el plan anterior se llamaba educación artístico, musical y su didáctica, ¿no? Entonces, em, digamos, sigue siendo la misma asignatura, tiene 6 créditos STS, antes tenía 4 créditos, 4,5 créditos LRU, o sea, algunas pequeñas modificaciones y también algunas modificaciones, obviamente, en la programación y en la adaptación de los contenidos y en la modalidad educativa, que bueno, que este año nos hemos tenido que adaptar por los temas del COVID y esta cuestión a la educación online, y también al uso de las tecnologías de la información, ¿no? Que cada vez está más presente en la docencia en general y en la docencia universitaria en particular, ¿no? Entonces, el objetivo de esta presentación en concreto es analizar esta propuesta de innovación docente que está orientada a mejorar el aprendizaje de estas competencias profesionales, porque a mí como profesora no solamente me importa que el alumno aprenda la música para después pues, poder enseñarla o aplicarla en el aula, sino también que se desarrolle profesionalmente en las competencias que le competen y como persona a través de la música, ¿no? Por eso sería una formación centrada en el ser, vamos a poderlo decir así, ¿no? En el desarrollo realmente de lo que es este concepto que se trabaja mucho a principios con la renovación de la escuela nueva y las pedagogías musicales modernas que surgieron a principios de los primeros 50 años del siglo XX, o sea, del siglo pasado, donde se centró la atención en realmente que el punto de foco del desarrollo educativo
del proceso educativo sea el alumno como ser, ¿sí? Y desarrollar esto a través, pues, de las diferentes materias que correspondiesen. Entonces, un aspecto importante que yo remarco aquí es que también el desarrollo de estas competencias contribuyen a la formación cultural, personal y social del alumnado que nosotros tenemos, ¿sí? Porque muchas veces a lo mejor nos centramos mucho en el aspecto conceptual de las asignaturas que nosotros tenemos y nos olvidamos de todo el entorno que cuando en el caso de la formación del profesorado, el alumno vaya a trabajar con niños, porque van a educación primaria, entre los 6 y 12 años aproximadamente, van a trabajar con niños, van a tener que tomar en cuenta, ¿no? Este aspecto cultural, social, relacional, de, como hablaba la doctora Maite del Moral con anterioridad, ¿no? Bien, a través de las competencias socioemocionales, ¿no? A ver cómo paso yo esto. Entonces, desde la perspectiva metodológica, pues esto es un estudio descriptivo donde han participado muchísimos estudiantes, un poco para hablar en esta conferencia, bueno, en esta presentación, pues he acotado el tiempo entre el 2014, el curso académico 2014-2015, curso académico 2020-2021, en el que aproximadamente participaron unos 660 estudiantes, o 661 o 62, algunos se escapan, ¿sí? Para analizar un poco cómo los alumnos vivencian esta adquisición de las competencias de su profesión a través de la música, de su profesión que es la de ser maestro, ¿no? Entonces, la recogida de la información se recoge a través de productos de aprendizaje, como yo defino, artístico-musical y no musical, que serían un poco los trabajos académicos más tradicionales, elaborados por el alumnado, y además se construye un perfil musical del grupo clase, pues a través de un cuestionario que yo ya llevo implementando desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, desde una perspectiva un poco descriptiva cualitativa, se triangulan los datos, se utiliza el programa en vivo para analizar los datos, también hay algo con SPS, y bueno, estas herramientas que nos permiten analizar y triangular esta información para llegar a unos resultados que sean válidos desde el punto de vista de lo que nosotros queremos relatar en este estudio. Entonces, los resultados desde la perspectiva metodológica, ¿no? Desde cómo por qué utilizar esta metodología de enseñanza de la música puede llevar al desarrollo de competencias profesionales, de competencias musicales específicas y de competencias profesionales que nosotros determinamos básicas, generales, específicas y transversales de titulación, tal como vienen definidas en las memorias de los grados universitarios, ¿sí? Entonces, siempre las actividades programadas responden a los objetivos de la asignatura y al desarrollo de sus competencias. ¿Cuál sería el factor diferencial o diferenciador? Que estas metodologías siempre son activas, participativas y colaborativas. Entonces, claro, yo aquí no voy a hablar de el tipo de diseño de actividades y la metodología, ¿no? Porque ya me voy del tiempo y me voy un poco del objetivo del trabajo, ¿no? Pero es realmente hacer música en vivo y en directo. No es, bueno, sí, es que estoy haciendo práctica de música, pero entonces hago un pequeño ejercicio de solfeo o canto una pequeña canción para poner un ejemplo o hago una pequeña audición para poner un ejemplo de lo que es una forma musical. No, no, es esos contenidos musicales que tienen que ver obviamente con los elementos constitutivos de la música en los diferentes ámbitos que los conocemos, el ritmo, la melodía, la armonía, la forma musical, eh, desde la perspectiva práctica, o sea, desde el alumnado haciendo música, desde el alumnado cantando, desde el alumnado creando música, desde el alumnado escribiendo música, desde el alumnado analizando música, ¿sí? O sea, implicándose desde el punto de vista artístico en esa actividad musical. Y después la evaluación, que nosotros sabemos que siempre está en relación con la programación de las actividades, se realiza a partir de diferentes rúbricas de evaluación en estos diferentes ámbitos que yo he mencionado, de las competencias musicales específicas y cómo éstas se relacionan con competencias de titulación, vamos a llamarlo así, lo que decía yo, competencias transversales de titulación, competencias específicas, competencias generales, ¿sí? Y de autoinformes individuales y grupales de los alumnos. O sea, esta cuestión de cómo se percibe el alumnado en relación a su proceso de aprendizaje y después, bueno, digamos, contrastarlo con
con una herramienta más objetiva como es una rúbrica de evaluación. A ver si esto coincide o no con la percepción del alumnado, que a veces sí y a veces no, como todos bien sabemos. Un poco la discusión y la conclusión de estos resultados, ¿no? Yo me basé en los resultados de, o tomando como punto de partida esta experiencia piloto del curso académico 2004-2005, qué cosas se mantienen igual y qué cosas cambiaron en el alumnado, ¿no? Entonces, claro, yo si voy a hablar de la música, tengo, y de la música como cultura, y del, y del aspecto cultural, de la formación cultural de nuestro alumnado, tenemos que hablar de ese perfil musical, ¿no? Entonces yo tengo que decir que en términos generales no hay una modificación del perfil musical del alumnado al cual yo le daba clase, vamos a poner en el curso académico 2004, 2005, 2006, al de ahora, ¿no? Tenemos que pensar también en la zona geográfica en la que estamos, tenemos que pensar también en la educación obligatoria y la función o el papel que tiene la música en la función obligatoria, en la educación obligatoria, perdón, el lugar que ocupa, ¿sí? Y a mí me sorprende, y esto es algo que yo converso con el alumnado, ¿no? Que aunque ellos sí reciben formación musical en la enseñanza obligatoria, en educación primaria, educación infantil, algunos sí, otros no, algunos se acuerdan, otros no se acuerdan, pero de la enseñanza primaria sí, muchos de ellos lo recuerdan, y que dicen, es que tocábamos la flauta, es que escuchábamos música, ¿no? En la educación primaria y en la educación secundaria. Pues cuando empezamos a ahondar sobre cuáles son los conocimientos musicales que ellos tienen, la primera respuesta del alumnado es que yo no sé música. Y entonces ahí yo pregunto, ¿cómo es que no vas a saber música? Si has estudiado música en primaria, en secundaria, ¿no? Ya se empieza, digamos, ahí el debate para empezar a reflexionar sobre esta cuestión de qué es saber música, qué no es, y cuál es la percepción y el aprendizaje significativo o no que el alumnado hace de ese pasaje o de ese aprendizaje musical que tiene en la educación obligatoria, ¿no? Si a todos les gusta la música, esto ya sabemos que como dato pues lo conocemos, ¿no? Que la utilizan en su vida cotidiana y la escuchan habitualmente. Claro, esa escucha de música habitual se les suele ser lo que nosotros conocemos como música comercial o música la que se pasa por los medios de comunicación, ¿no? Que tiene que ver con el género pop, la música moderna, la música latina, ¿sí? El flamenco. Bien. Y algunos de ellos, no todos, aunque he puesto aquí muchos, participan en actividades musicales populares, como pueden ser en la zona en la que yo estoy, en la zona de la Bahía de Cádiz, agrupaciones de carnaval, ¿sí? Bandas de música, también muchos de ellos participan, no tantos. Algunos tienen sus grupitos o sus grupos de música moderna, de rock, algunos de jazz, y algún otro de heavy metal también, ¿sí? Y muy pocos, esto sí es un dato bastante significativo, por lo menos desde el punto de vista musical, en agrupaciones corales. O sea, la mayoría no canta y tampoco canta en coro, a no ser en agrupaciones de carnaval, ¿sí? Otra cosa que se mantiene igual es el elevado número de alumnos pues, matriculados en las asignaturas. Nosotros tenemos una ratio entre 70 a 80, la media en clase suele ser 75, 76. Está bien que nosotros tenemos en el área de música de división de grupos. Nosotros tenemos créditos teórico-prácticos, ¿sí? Pero trabajar con 36 alumnos realmente para desarrollar estas competencias y hacer un aprendizaje tan centrado en las necesidades del alumnado es algo bueno que hay que llevarlo adelante con dinamismo y con actividad, ¿no? Y con alegría, como digo yo, ¿no? Si el punto fuerte se mantiene, que es la disponibilidad del alumnado y la colaboración. Al principio siempre está ese porcentaje de alumnado que dice, y aquí, y ahora voy a tener que cantar, y ahora voy a tener que componer una obra, y ahora voy a tener que... Pero después, como la actividad artística es gratificante en sí misma, la actividad musical es gratificante en sí misma para esta cuestión del ser, de lo que uno percibe de sí mismo, de los demás, de sus propias emociones, pues se dan cuenta, identifican a lo largo del semestre, es una asignatura semestral, pues que esto de la música no era lo que yo me pensaba, ni lo que a mí me enseñaron en primaria, ni me enseñaron en secundaria, ¿no? Y como comentaba yo antes, la importancia de adaptarse al cambio generacional, porque creo que todos los profesores de universidad hemos visto este cambio generacional y cómo debemos de adaptar
los contenidos muchas veces para que los alumnos pues, puedan centrar la atención y participar en ese proceso de aprendizaje y la utilización de las TIC, ¿no? Que bueno, ahora está casi a la orden del día. Entonces, un poco como conclusión, ¿qué nos informa? ¿De qué informa el alumnado en estos autoinformes y en estos grupos de discusión que también se hacen? Es una mayor comprensión de las relaciones de los contenidos propios de la asignatura, la metodología de enseñanza, que les resulta bastante innovadora y moderna, cuando en realidad no lo es, y con el perfil profesional del maestro. O sea, ellos cómo tienen que empezar a formarse profesionalmente como personas para saber ser maestros, ¿no? Entonces, yo aquí quiero comentar una cosa que me parece súper importante, es que ellos no valoran la utilización de la voz en la, en la profesión de maestro. Entonces, claro, cuando se empieza a trabajar en toda esta cuestión, no solo de la oratoria, sino del cantar, del saber exponer unos contenidos, de saber utilizar la voz, de tener conciencia corporal vocal, de esta cuestión, se sorprenden y se mueren, pero ¿yo para qué necesito saber esto? ¿No? Bueno, pues necesitas saber esto pues porque un profesor básicamente basa su aprendizaje en la comunicación oral, ¿no? Y la comunicación oral tiene muchas formas. Y después, otro aspecto a resaltar es que este enfoque colaborativo del aprendizaje musical centrado en las necesidades del grupo clase, y lo quiero recalcar porque esto es muy importante, porque se habla de enfoque colaborativo en el aprendizaje, pero una cosa es el enfoque colaborativo y otra cosa es que tú además, como docente, lo centres en lo que ese grupo que tú tienes delante, o sea, ese grupo de 35 personas que tú tienes delante, qué necesidades tienes y cómo los contenidos que tú como profesor de universidad les tienes que impartir, les van a servir para mejorar no solamente en el aprendizaje cognitivo de la asignatura, sino también en las competencias y como personas, ¿no? Entonces ellos dicen, algunos de los comentarios que ellos hacen son mejor integración de diferentes perspectivas en estas actividades creativas, se notan o se perciben más participativos y con mayor implicación individual en las actividades que ellos desarrollan, son capaces de tomar decisiones en grupo, esto aunque a veces nos resulte curioso de, ¿cómo les va a costar tomar decisiones en grupo? Sí, no saben trabajar en grupo, aunque llevan a lo mejor 15, 10 años haciendo grupitos para hacer trabajos, ¿sí? Estimula la capacidad para comunicar las propias ideas y saber comunicarlas, ¿sí? Esta cuestión de la comunicación a través de la voz. Favorece el diálogo, la comunicación, el respeto a las otras opiniones, ¿sí? El saber integrar lo que otro piensa en, en la propia forma de pensar o saber por qué uno está de acuerdo o no, ¿sí? Y tomar acuerdos en común. Estas cosas que a lo mejor a nosotros no nos parecerían tan complejas, pero en la edad en la que ellos están y de la situación educativa que vienen, pues sí, suele ser, ¿no? Y en el desarrollo de estas competencias musicales, o sea, entienden un poco más para qué les sirve saber hacer música en relación a su futuro perfil profesional, ¿no? Bien, pues esta es mi colaboración. Aquí hay una relación de una pequeña bibliografía utilizada en esta actividad y en esta presentación, perdón. Y bueno, y espero que les haya interesado y que sea de interés para los objetivos de este, no solo de este simposio, sino de este foro FESIE. Muchas gracias.